Bueno, nos metemos en la primera de las entrevistas que tenemos programadas para ustedes esta mañana. Hace algunos días atrás les contábamos un caso que realmente estremeció conocer los detalles de una familia que vivía en condiciones de semiesclavitud. Esto ocurrió en la Floresta, allí en la Costa de Oro. Cada vez más las víctimas se están animando a denunciar situaciones como estas, aunque este caso llevaba ya muchísimo tiempo, pero se están animando a presentar denuncias. ¿Cómo se está trabajando desde la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, justamente con casos tan complejos y delicados como estos? ¿Qué pasa con los casos? ¿Han aumentado? ¿Qué pasa con la atención a las víctimas? ¿Ha aumentado? ¿Cómo hace la Unidad de Víctimas y Testigos para discernir en qué caso brindar atención justamente? Bueno, todos estos temas los vamos a abordar a partir de este momento con la directora de la unidad, que es Mariela Solari, que nos acompaña una vez más esta mañana en Arriba Gente. Mariela. Buenas. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar en el caso concreto, por lo menos el disparador para la charla, las víctimas de delitos son decenas de miles. ¿Cómo ustedes hacen ese discernimiento en cuanto a quién a atender o a quién no eventualmente? ¿Qué ponderaciones tienen a la hora de abordar una situación? Bien, primero que siempre es un discernimiento bastante complejo, porque todas las personas que llegan al sistema penal llegan a partir de ser víctimas de situaciones muy violentas que irrumpen en su vida, ¿no? Quizás irrumpen como por ejemplo son los homicidios, las rapiñas, los copamientos. En los casos de violencia doméstica y delitos sexuales, en general vienen siendo situaciones más crónicas, entonces el tratamiento de esas víctimas y de esas situaciones son diferenciales. La unidad de víctimas tiene un criterio que se definió desde que empezó a funcionar el nuevo Código del Proceso Penal, que tampoco es novedoso para el país en cuanto al criterio de atención a víctimas, sino que es algo que en todos los países donde funcionan sistemas acusatorios los criterios son similares, que tiene que ver con determinar las víctimas que se les denomina especialmente vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Hay que evaluar el grado de afectación que tiene esa víctima, el grado de dependencia que muchas veces tiene, por ejemplo, con el ofensor. No es lo mismo una situación de violencia sexual con un niño pequeño que con una persona adulta. Las dos son graves, pero requieren dispositivos de atención diferentes. Y lo otro que me parece que es un punto clave y fundamental es que el trabajo de la unidad de víctimas nunca es un trabajo en soledad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el caso que trajeron ustedes como disparador, como decías tú, es fundamental el trabajo con equipos técnicos de otras instituciones que son las que conocen del territorio lo que está pasando y que acercan a la justicia estos casos y que después nuevamente siguen trabajando con estas familias en el territorio. Por ejemplo, en este caso que tú mencionabas, fue fundamental el rol de INAU, fue fundamental el rol de los prestadores de salud, tanto con los niños como con la mamá de los niños. Entonces, el trabajo tiene que ver con un trabajo coordinado y además, obviamente también estamos atentos a la priorización que hacen los equipos fiscales en el proceso de investigación. La unidad de víctimas trabaja en conjunto con los equipos fiscales, que son los que dirigen la investigación, y también son ellos los que determinan la necesidad del trabajo de la unidad en determinados casos o en determinadas investigaciones que, por las características de los delitos que se investigan, las víctimas requieren una atención especial, porque el grado de afectación, el claro ejemplo son los delitos sexuales, ¿verdad? Ahí hay una priorización que hay que hacer, porque para que las víctimas accedan a la justicia, que es su derecho, requieren de un acompañamiento, de una contención que les permita avanzar en un proceso que nosotros siempre decimos es que uno tiene que trabajar desde la justicia para mitigar todos los efectos de la revictimización. Pero hay un efecto victimizante que siempre va a suceder. ¿Por qué? Porque cualquier persona que atraviesa un proceso judicial revive lo que le pasó. Pero a la vez, si las víctimas están contenidas y acompañadas, eso es parte de la reparación, porque es parte de su derecho, que por haber padecido una situación de tal magnitud de violencia, requieren de acceder a la justicia.
¿Cuántas personas están ahora siendo atendidas por la unidad de víctimas? Desde que inició el proceso hasta ahora, el Código del Proceso Penal en noviembre del 2017, hicimos un cierre en julio de este año, que había casi 3.800 personas atendidas y aparte son las personas que pasan por el programa de testigos protegidos. La unidad de víctimas está integrada en este momento, somos escasos recursos, somos 27 técnicos de atención directa en todo el país y un pequeño equipo de dirección que somos 3 personas. Vuelvo a insistir que la clave está también en el trabajo coordinado con los equipos técnicos de los otros organismos, ¿no? El nuevo código plantea, o ha planteado por la vía de los hechos, un desafío grande para la víctima en cuanto a que tiene que afrontar, porque lo mete de lleno como partícipe del proceso. Antes hacía la denuncia, se iba para la casa y esperaba a ver qué decía la justicia. Ahora es, digamos, actor directo en el proceso. Y eso lo obliga en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, tener que, digamos, tomar el coraje, la valentía e ir a una instancia judicial, o más de una, por supuesto, donde allí está su ofensor, su victimario, y tiene que contar, tiene que decir. ¿Cómo se prepara a una víctima para afrontar una instancia de esas para evitar o mitigar, revivir todo lo que le pasó? Estoy pensando, por ejemplo, en la Operación Océano, por ejemplo. Sí, ahí 2 cosas. La primera que quiero decir es que hemos avanzado en estos 3 años. En esta semana, es más, el 1 de noviembre, hace 3 años que está en implementación el nuevo Código del Proceso Penal. Se han logrado avanzar en la implementación tanto en mecanismos de garantías que se llaman procesales, y ahora voy a explicar qué tiene que ver con eso, como en lo que hace a la atención y protección de las víctimas cuando acceden a la justicia. Ese acompañamiento implica que existan garantías, esto que tú decías, enfrentarse con su ofensor. Eso no va a pasar en una instancia judicial porque tiene que haber justamente garantías procesales. ¿A qué se refiere con eso? A que existen mecanismos que están avalados por la ley, que tiene que ver con esto de la prueba anticipada, con que pueda declarar en un lugar con un mecanismo de cámara Gesell donde la víctima tiene una sola declaración que se preserva para las otras instancias, que se busca el momento que la víctima está emocionalmente apta para poderlo hacer. Hay instancias en las que a veces es importante poder también informar esto, porque a veces se dice, no, obligaron a la víctima a ir a fiscalía. En realidad, ir a fiscalía es un derecho que tiene la víctima para poder ir a contar lo que le pasó, ¿no? Y para que el fiscal también los fiscales tengan elementos para poder llevar eso a la instancia judicial, que es frente al Poder Judicial, ¿no? En esto de que a veces, por ser una nueva institucionalidad, también se confunde, bueno, fui a fiscalía. No, a fiscalía es la parte de la investigación. Y justamente tú traías el tema de los delitos sexuales, como es el caso de la Operación Océano, requiere de mecanismos de contención de las víctimas, que implica para la unidad, a partir de los psicólogos y los trabajadores sociales que se asignan a esos casos y trabajan con el equipo fiscal, tener varias entrevistas de contención, de apoyo, y fundamentalmente lo que requieren las víctimas es tener información sobre qué es lo que va a pasar, ¿no? La otra vez un periodista me decía, ¿ustedes convencen a las víctimas de que son víctimas? La respuesta es no. Nosotros no convencemos a las víctimas de que son víctimas. Las víctimas viven las situaciones que les han generado efectos a lo largo de su vida, y lo que nosotros hacemos es trabajar con ellas para que puedan acceder a la justicia. Y cuando digo la información es porque muchas veces no se entiende por qué hay mecanismos que demoran, por qué tengo que ir a una pericia, a él también le van a hacer pericia, por qué tengo que declarar otra vez si ya lo dije en tal lado. Y eso a veces se requiere explicar por qué y cuál es el objetivo que tiene cada instancia, porque eso es un sistema de garantías que tiene la justicia, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo tiene que ver con la contención, con el apoyo,
con el apoyo emocional, porque pensemos que cuando, vuelvo a repetir, y justamente porque los delitos sexuales quizás son los que generan mayor impacto en la vida de las personas, y cuando esto sale a la luz y se lleva a la justicia, también genera impacto en el entorno familiar. Y eso también hay que contenerlo, porque cuando se empieza un proceso judicial, en el entorno familiar a veces también circulan las culpas, nuevamente se vuelve a depositar la culpa en las víctimas dicen, ¿para qué me metí en todo esto? Mejor dejo todo como está y ya está. Y ahí es donde más tenemos que fortalecer, ¿no? Porque la retractación como parte de estos procesos se da cuando se reubica la culpa nuevamente en las víctimas. Concretamente, en el caso de esta familia que estaba en un régimen de semiesclavitud, ¿cómo ha sido el abordaje? El abordaje, como decía Danilo, por eso también hoy decía que se ha avanzado, pero los desafíos todavía son enormes. Y creo que si hay algo que uno ha aprendido en esta aventura de estos 3 años es también el tema de ir manejando la frustración y la satisfacción cuando hay avances, pero la frustración en el sentido de que es una situación de larga data. Entonces a uno le cuestiona mucho en cuántas cosas fallamos, porque ahí había una niña de 8 años, como hay en muchos otros casos que llegan a la fiscalía, que uno dice, bueno, ¿cuántos actores pasaron? Y acá pongo como responsabilidad de todos los que estamos en el Estado, ¿no? La educación, la salud, todos los que han pasado por la vida de esas personas, y no advertimos las señales del padecimiento de lo que estaba pasando dentro de esa familia. Señales que se dan a veces sutilmente, como en el comportamiento de los niños. Acá había adolescentes que hoy ya son grandes, y ese costo en el sufrimiento, en la psiquis de esas personas y hasta en su cuerpo, es un costo que parece ser invisible y no lo es, ¿no? Y ahí todos tenemos la responsabilidad de poder llegar antes. Entonces hay una parte que tiene que ver con cómo llegamos antes. Cuando se logra hacer la denuncia, también hay que trabajar con las víctimas para que después sostengan, ¿no? Porque si la víctima después dice no, o se va o se cambia de, ¿no? Cuando digo se va, se muda, a veces se le puede perder el rastro y no aparece. No estoy diciendo que haya pasado en este caso, lo digo por la complejidad de por qué a veces se demora también en esas instancias. Y también hay que contener mucho a los niños y a los adolescentes, porque la primer medida no puede ser la internación, por ejemplo. También hay que buscar qué otras redes personales y familiares para esos niños para que sigan teniendo contención. Entonces, en este caso particular, como decía hoy, además de cuando se inició la denuncia, la unidad de víctimas empezó a tener contacto con también las otras instituciones que ya estaban en contacto, y creo que hay instituciones que también son claves en esto, ¿no? Los prestadores de salud, el INAU, cuando muchas veces ya tiene contacto con los niños y trabaja en conjunto con la Fiscalía aportando información que acelera el proceso de investigación, ¿no? Todo ese cúmulo de información es lo que hace que muchas veces para las víctimas también sea reparador, porque se hace justicia, no se los revictimiza, hay un proceso de atención y de apoyo. Y además, el otro día también lo comentaba, que alguien me decía, bueno, pero los casos están aumentando. Si uno mira los números desde hace años, en realidad Uruguay tiene una cifra oculta que no sale a la denuncia de maltrato y de abuso hacia niños y adolescentes. La última cifra de una encuesta que hizo, la encuesta de Endis, que es una encuesta de primera infancia, el 40% de los adultos que están a cargo de la crianza de niños de menos de 4 años, 40%, responde que a veces es necesario los gritos y los golpes para que los niños se entiendan. Vuelvo a repetirlo, el 40% de los adultos que están a cargo en nuestro país de la crianza de niños menores de 4 años dicen, bueno, a veces hay que darle una paliza o unos golpes o unos gritos para que entiendan. Entonces, si ese es el sistema de creencias que tenemos de cómo hay que educar a nuestros niños basado en el castigo, es el campo fértil para que después se sigan dando otras situaciones que se van incrementando. Porque si con 4 años, para decir un no, yo creo que tengo que golpearlo, cuando tiene 12, eso se incrementa.
¿no? Entonces, y también vamos generando en los niños una forma y en los adolescentes de relacionarse basada en la violencia. Entonces, cuando pensamos en que los números aumentan, la respuesta nuestra es no tenemos evidencia para decir si aumentaron o no, porque el subregistro que siempre existió no nos permite hacerlo. Lo que sí podemos decir es que este nuevo código que hace público, ¿no?, las formalizaciones, que nos enteramos todos los días de qué es lo que pasa en la justicia, para bien o para mal, cuando se denuncian estas situaciones, es lo que también ha animado a muchas víctimas a denunciar, ¿no? Mariela, indudablemente el hecho al que hacemos referencia generó una fuerte conmoción. No en vano creo que la formalización fue por variados delitos: violación, atentado violento al pudor, violencia doméstica, trata de personas. ¿Cómo se trabaja en la seguridad de esas víctimas después? Porque claro, hay todo un proceso a partir de que la persona es formalizada, de que se tomó la iniciativa y se tuvo, bueno, la valentía de tratar de salir de esa situación. Pero después esto ingresa en un proceso en donde, más allá de la contención desde el punto de vista psicológico, emocional de las víctimas, hay otro elemento que es el elemento de su seguridad para que continúen, porque esto es simplemente la formalización, es la iniciación de un proceso que a veces dura mucho. ¿Cómo se trabaja en ese tema? Ahí creo que cuando yo menciono la palabra contención, desde la unidad de víctimas tenemos el doble rol de lo que tiene que ver con la contención emocional y psicológica, que es una base fundamental, porque es que las personas recuperen la confianza en un mundo que veía que padecían una situación violenta y todos hacíamos que veíamos o no veíamos. Entonces, recuperar la confianza de que alguien me va a cuidar desde algún lugar, punto clave. El segundo aspecto tiene que ver con la seguridad física de las personas, ¿no? La seguridad de su vida. Y ahí los equipos fiscales trabajan conjuntamente con el Ministerio del Interior. Ahí depende de cada caso la evaluación de riesgo que se hace y las medidas de protección que se pueden disponer. Las medidas de protección tienen que ver con medidas de protección procesales, como recién hablábamos, ¿no? El no acercamiento con el ofensor, el que no va a haber un careo con el ofensor en algunos tipos de delito. Y después depende del tipo de delito. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de explotación sexual o de trata, también hay otros mecanismos de protección que ahí es el equipo fiscal, los oficiales del caso que trabajan del Ministerio del Interior en la investigación y la unidad de víctimas quienes van evaluando el riesgo y las medidas de protección que se disponen. Y lo otro es importante que cuando hablamos, siempre hay un técnico asignado a las víctimas que están en estos procesos de investigación y tienen un teléfono de guardia al que se pueden referir. Entonces, cuando siempre hay medidas que nosotros le decimos de autoprotección y que frente a cualquier situación que detectan que se sienten en riesgo, pueden comunicarse a ese teléfono y además está siempre en comunicación el equipo de la unidad con el equipo fiscal que lleva adelante la investigación y que también tiene a su cargo las medidas de protección. Bien, vamos a agradecerle una vez más a Mariela Solari de la Unidad de Víctimas de Fiscalía estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, así ha pasado por Arriba Gente la encargada de la Unidad de Víctimas de Fiscalía, Mariela Solari.